Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Sé que muchos de vosotros estabais esperando esta receta como agua de mayo. Y es que el año pasado, por mi cumpleaños, que fue el día 23 de marzo, como todos los años, subí una foto de mi tarta, la que me hago todos los años, mi tarta de chocolate favorita, que yo la he llamado tarta Oompa Loompa, por eso de los Oompa Loompas de Willy Wonka. Pues total, que yo subí una foto a Instagram de mi tarta y dije, si esta foto llega a tantos likes, no me acuerdo ni siquiera en cuántos eran, subo la receta al canal. ¿Y qué pasa? Que como esa tarta solo la preparo una vez al año por mi cumpleaños, pues ha tenido que pasar un año para que tengáis la receta en el canal. Pero por fin, amigos míos, hoy es el día. Así que espero que la preparéis, que os encante, porque en mi familia cada vez que la hago triunfa. De verdad, todo el mundo está deseando que sea mi cumpleaños por tal de comerse la tarta. Así que espero que a vosotros os guste igualmente. Tenéis los ingredientes para hacer esta receta tanto abajo en la descripción como al final del vídeo y ¡empezamos! Lo primero que os tengo que decir es que esta tarta lleva muchísimo chocolate, es todo chocolate. Así que lo primero que vamos a preparar va a ser una ganache que vamos a utilizar para rellenar la tarta y cubrirla para que quede más bonita. Y como tiene que llevarse varias horas en el frigorífico, pues lo preparamos lo primerito y así se va enfriando mientras seguimos con la receta. Como podéis ver, solo necesitamos dos ingredientes. Por un lado tenemos 350 gramos de chocolate negro, que como podéis ver lo he dividido en onzas para que después se derritan más fácilmente. Y por aquí tenemos 700 mililitros de nata para montar, también conocida como crema para batir. La tenemos que calentar hasta que comience a hervir. Lo podéis hacer en un cazo a fuego bajito o en el microondas durante aproximadamente un minuto o un minuto y medio. Yo lo voy a hacer en el microondas. Al final he calentado la nata durante unos 3 minutos en el microondas y como ya está bien calentita, vamos a verterla sobre el chocolate y vamos a dejar que repose durante aproximadamente un minutito para que la nata vaya derritiendo el chocolate. Pasado el tiempo, con ayuda de una lengua pastelera, vamos a ir mezclándolo todo muy bien, hasta que no quede ningún trocito de chocolate sin derretir. Poco a poco la mezcla se irá poniendo brillante y cogerá mucho espesor, ya veréis. Y después de un ratito mezclando, así es como tiene que quedar. Como veis, es una mezcla uniforme que no tiene para nada trocitos de chocolate. Así que ahora le he puesto un plástico film a piel para que la ganache por arriba no cree una capa seca, así se va a mantener súper bien. Y una vez que está a temperatura ambiente, la voy a meter en el frigorífico y tiene que estar un mínimo de 8 horas. ¡Vamos! Ahora vamos a preparar el bizcocho de la tarta, que obviamente va a ser un bizcocho de chocolate. ¡Vamos allá! Tengo por aquí 250 gramos de azúcar y le voy a añadir 3 huevos y voy a pasar a batirlos muy bien con ayuda de una batidora de varillas eléctrica. Si queréis también lo podéis hacer manualmente, pero vais a tardar un poquito más. He estado batiendo durante aproximadamente unos 2 minutos y como podéis ver la mezcla tiene un color blanquecino, antes era más amarillita y ahora está más de color blanco. Está muy espumosa y como podéis ver tiene una textura bastante consistente y esto es porque los huevos han montado con el azúcar. Así que ahora le vamos a añadir 160 mililitros de aceite vegetal. En mi caso estoy utilizando aceite de girasol, pero también podéis utilizar aceite de oliva suave, aceite de coco o el que queráis. También le voy a añadir 200 mililitros de leche, una cucharadita de vainilla. En mi caso estoy utilizando pasta de vainilla, pero podéis utilizar azúcar avainillado o también esencia de vainilla. Y ya voy a volver a batirlo todo muy bien con ayuda de la batidora. Ahora le vamos a añadir los ingredientes secos tamizándolos previamente con ayuda de un colador o tamiz. Así que vamos a poner 250 gramos de harina de trigo, 70 gramos de cacao en polvo, 2 cucharaditas de levadura química también conocida como polvos para hornear y por último una pizca de sal fina. Y ya solo nos queda tamizarlo todo dándole unos golpecitos al colador, teniendo cuidado de que no se derrame nada. Ahora vamos a pasar a integrar todos los ingredientes secos con ayuda de la batidora de nuevo, así que vamos a darle caña. Y por último vamos a añadir 2 ingredientes que nos van a ayudar a que nuestro bizcocho quede súper jugoso. Por una parte 100 mililitros de agua caliente,
Como sabéis, el cacao reseca bastante los bizcochos y esto va a ayudar a que el cacao no reseque, sino que se disuelva mejor en el bizcocho y quede súper bien. Y por otra parte, 2 cucharadas de miel, que van a atrapar toda la humedad que nuestro bizcocho tiene y van a hacer que se mantenga dentro del bizcocho. Batimos por última vez a velocidad bajita. Y por aquí ya tenemos lista nuestra mezcla chocolateada para los bizcochos. Como podéis ver, yo voy a hornear el bizcocho en 3 moldes. Son unos moldes circulares desmontables y miden 18 centímetros de diámetro. De esta manera tendremos 3 capas de bizcocho en la tarta y se hornean de manera súper rápida, mucho más rápida que si lo hacemos el bizcocho entero en un solo molde. Así que yo os aconsejo que lo hagáis de esta forma, pero si solo tenéis un molde, pues ponéis toda la masa en ese molde y la horneáis. Voy a ponerle un poco de spray antiadherente a los moldes para que no se pegue la mezcla del bizcocho. Yo le pongo spray porque es mucho más fácil y rápido, pero si queréis también le podéis poner un poquito de aceite, un poquito de mantequilla, un papel de hornear en la base, lo que queráis. Y ahora ya vamos a pasar a dividir la mezcla del bizcocho en los diferentes moldes. Y yo lo voy a hacer con esta cuchara que sirve para hacer bolas de helado, ya que es súper fácil de esta manera. Cogemos una cucharada de masa y la ponemos en este molde. Ahora cogemos otra cucharada de masa y la ponemos en el siguiente. Voy a seguir repartiendo la mezcla de bizcocho hasta que se acabe. Y de esta manera ya tenemos nuestros bizcochitos listos para ser horneados. Vamos a dejar que se hagan en el horno ya precalentado con calor por arriba y por abajo a 180 grados centígrados durante aproximadamente unos 25-30 minutos, dependiendo. Vosotros le hincáis un palillito en el centro y cuando salgan limpios estarán perfectos. Mientras los bizcochos se hornean, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a preparar un almíbar con el que vamos a bañar o emborrachar, como queráis decirlo, los bizcochos para que queden aún más jugosos. Y os tengo que decir que aquí reside el éxito y la clave principal de la tarta Oompa Loompa. El toque especial lo tiene en el almíbar, ahora lo veréis. Mirad, esto es lo más fácil del mundo. Simplemente he puesto en un cazo 200 mililitros de agua y 100 gramos de azúcar, porque quiero que sea un almíbar muy ligerito. Así que he puesto el cazo a fuego medio y vamos a esperar a que el azúcar sola se disuelva. Si queréis lo podéis ir moviendo un poquito, pero es que no hace falta. Simplemente ponéis el agua, el azúcar ahí, lo ponéis a fuego medio y esperáis a que se disuelva. Simplemente, muy fácil. Como podéis ver, han pasado unos minutitos y nuestro almíbar ya está listo, así que apagamos el fuego. Ahora si queréis lo podéis dejar así o darle algún sabor. Yo por ejemplo le voy a poner un chorrito de licor de avellanas. Este es el toque secreto de mi tarta Oompa Loompa, os lo estoy revelando, ¿eh? El licor hace la diferencia. Este licor, por ejemplo, contiene alcohol, pero si queréis hacerlo sin alcohol o de otro sabor, pues le podéis añadir esencia de vainilla, esencia de avellana, esencia de almendra, lo que queráis. Ya vamos a dejar que el almíbar se enfríe y mientras pues vamos a seguir esperando a que nuestros bizcochos se terminen de hornear. Una vez pasado el tiempo, nuestros bizcochos ya están listos. Así que los he puesto sobre una rejilla y voy a dejar que se enfríen durante unos 10 minutitos aproximadamente. Y pasado el tiempo los voy a desmoldar para que los bizcochos se enfríen por completo. Ya están los bizcochos desmoldados y enfriándose sobre la rejilla. Así que ya solo tenemos que esperar a que la ganache se termine de endurecer en el frigorífico. Ya han pasado 8 horas desde que metí la ganache en el frigorífico. Así que ya podemos pasar a montarla. La ganache debe tener este aspecto, como veis está totalmente solidificada. Así que ahora la vamos a montar con ayuda de la batidora de varillas eléctricas. Al principio parecerá que la mezcla se está quedando súper líquida, pero conforme vais batiendo os vais dando cuenta que la nata va montando y va cogiendo mucho espesor y mucho cuerpo. Mirad, este es el aspecto que tiene la ganache una vez totalmente montada. Como veis, está súper suave, súper cremosa y es muy maleable. Le podemos dar la forma que queramos. Lo único que nos queda por hacer antes de montar la tarta es igualar los bizcochos. Parecen que están rectos, pero no, realmente tienen como una pequeña desviación, así que lo tenemos que poner totalmente planitos. Yo lo voy a hacer utilizando una lira, ya que para mí es lo más fácil, pero si queréis también podéis utilizar un cuchillo. Le quitamos la capita de arriba, que va a ser devorada ahora mismo. Ahora sí que sí, lo tenemos todo listo para poder empezar a montar nuestra tarta. ¡Yeah! Yo voy
voy a montar la tarta sobre una base para tarta, pero podéis hacerlo en un plato, en un cartón o donde queráis. Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de la ganache montada en la base para que el bizcocho no resbale y después la tarta no se nos caiga. Ahora ponemos uno de los bizcochitos y lo vamos a centrar. Lo presionamos un poquito para que se pegue bien con la ganache de abajo. Vamos a ponerle un poquito de almíbar, esto es al gusto, pero como estos bizcochos ya son bastante jugosos, yo os aconsejo que le pongáis solo un poquito. Así que mojamos en el almíbar y con un pincel vamos emborrachando el bizcocho. No me emborrache mucho, hija, no te pases. Seguido vamos a cubrir el bizcocho con ganache. Esto también es al gusto. Yo os aconsejo que pongáis una capa intermedia, ni muy fina ni muy gruesa. Una vez que hayamos puesto la cantidad deseada, pues con ayuda de la espátula vamos alisándolo para que quede bien lisita y uniforme. ¡Que se me va! Ahora que la primera capa de ganache ya está puesta bien lisita, le vamos a poner la siguiente capa de bizcocho, que coincida con el de abajo, que esté bien centradito. Así que vamos a seguir el mismo procedimiento que antes, exactamente igual. Pintamos el bizcocho, seguido le ponemos otra capa de ganache, colocamos el último bizcocho, emborrachamos también un poquito el bizcocho de arriba. Ahora que ya tenemos la tarta montada, la vamos a cubrir con ganache, pero una capa muy finita, se llama la capa recoge migas. Esto va a servir para que las miguitas que tiene el bizcocho no estropeen nuestro decorado. Así que simplemente cogemos muy poquita cantidad de ganache y la estiramos muy bien, así que quede finita. También haremos lo mismo por todos los laterales. Y así es como debe de quedar la capa recoge migas. Como veis, no está para nada perfecta e incluso se ven trozos de bizcocho, pero es totalmente normal, debe de ser así. Así que para que esta capa se endurezca un poquito y poder ponerle la decoración final, voy a llevar la tarta al frigorífico durante aproximadamente unos 10 o 15 minutitos. Como la capa recoge migas se tiene que enfriar, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a preparar la ganache que vamos a utilizar para la decoración de la tarta. Vamos a poner unas gotitas de chocolate cayendo así como estilo drip cake, que le dan a la tarta una pinta irresistible y es que además queda monísimo. Así que vamos a preparar esa ganache. Tengo por aquí 80 gramos de chocolate negro que, como veis, he dividido en onzas. Y ahora le voy a añadir 40 mililitros de nata para montar o crema para batir que he calentado en el microondas durante 30 segundos. Lo movemos un poco para que todo el chocolate esté en contacto con la nata caliente. Y lo vamos a dejar reposar durante un minutito para que el chocolate se vaya derritiendo. Pasado el tiempo lo mezclamos muy bien. Ahora le añadimos 20 gramos de mantequilla. Y como la mezcla aún está caliente, con el calor residual la mantequilla se va a ir derritiendo. Ya tengo por aquí la decoración lista y para que sea más fácil de poner en la tarta voy a usar un biberón de este tipo, aunque si no tenéis podéis utilizar una manga pastelera. Pasado el tiempo sabremos que la capa recoge migas está lista cuando al tocarla veamos que ya está durita. Así que ahora ya podemos terminar de decorar nuestra tarta en condiciones y ahora sí que le vamos a poner una buena capa de ganache y vamos a intentar que quede lo más lisa y lo mejor posible. A mí me gusta siempre empezar por la parte de arriba, pero si queréis podéis empezar por los laterales, eso es cuestión de gustos. Ahora que ya tenemos la tarta bien cubierta con ganache, la tenemos que alisar. Podéis hacerlo con la espátula que hemos estado poniendo la ganache o bien con este utensilio que sirve para alisar las tartas. Simplemente lo cogemos así, lo apoyamos en la base de la tarta y vamos girando. Ahora que ya tenemos todos los laterales alisados, vamos a perfeccionar esta parte. Así que para ello he cogido una espatulita más pequeña y simplemente lo que tenemos que hacer es deslizar desde fuera hacia adentro. ¿Veis? Y así ya queda mucho mejor. Ya más o menos está lisito, tampoco hace falta que lo dejéis súper perfecto porque ahora lo vamos a cubrir con la decoración de la ganache. Así que ahora con el biberón vamos a ir dejando caer gotitas, depende. Si la queréis, por ejemplo, una gotita muy larga, pues apretáis un poquito. Y cuando ya veáis que cae bastante, pues dejáis de apretar. Y así vamos a ir haciendo por todo el borde. Si queréis gotitas pequeñas, pues apretáis un poquito solo. Y pasamos al lado. Una gotita grande, pues apretamos un ratito y soltamos.
Ahora, ya que todos los laterales de la tarta tienen gotitas cayendo, vamos a decorar la parte de arriba. Y vamos haciéndolo con el biberón. Vamos haciendo una espiral. Y ya, si queréis, podéis dejarlo así en forma de espiral o bien alisarlo un poquito con ayuda de la espátula. Y ya tenemos nuestra tarta casi lista. Yo he puesto la ganache que me ha sobrado del relleno en una manga pastelera con una boquilla de estrella y le voy a hacer una pequeña decoración por arriba. Simplemente voy a ir haciendo unos pequeños círculos sin dejar de apretar. Vamos haciendo círculos, círculos y así por todo el borde. Y ya como toque final finalísimo le voy a poner unas pequeñas bolitas de chocolate en la decoración. ¡Y ¡tachán! Nuestra tarta Oompa por fin está terminada. No me digáis que no está preciosísima. Y además que tiene un olor a chocolate que no os podéis ni imaginar. Así que ahora vamos a ver qué tal ha quedado por dentro. Mira qué pinta. Se ven perfectamente todas las capas que tiene. Y además tiene una pinta de estar súper jugosa. Así que voy a probarla ya. Por fin ha llegado mi ansiado momento. Hace un año que no pruebo esta delicatessen y madre mía, estoy, de verdad os lo prometo, hasta nerviosa, ¿eh? A ver qué tal está. Madre mía. Os prometo que es la tarta de chocolate más rica del mundo entero. Es que a mí me sabe a gloria, está riquísima. Así que ya sabéis, tenéis que preparar esta tarta porque os va a encantar. Y si os ha gustado esta receta, no olvidéis de dejar un me gusta, suscribiros a nuestros canales si no lo habéis hecho. Y por aquí os voy a dejar otros vídeos que os pueden gustar. Un besazo y hasta la próxima receta. ¡Adiós!